En esta semana envié algunas preguntas para poder hacer una estadística teniendo en cuenta lo que ahora vamos a compartir como el resultado de esta encuesta, ¿no? El título de la prédica es Indicador de Actitud. Y una de las preguntas era, ¿podemos trabajar efectivamente bajo presión? 40 fueron los, por así decirlo, los que recibieron las preguntas. Y de una forma muy interesante, 50% dijeron que sí y 50% dijeron que no. La otra pregunta ¿es posible ante la injusticia prosperar? 28 dijeron que sí y 12 dijeron que no es posible. ¿Puede ser que aún haciendo lo bueno termines mal? El 8 dijeron que no, 32 el resto que sí. Y esta dije, yo vivo en un mundo espectacular. Dice, cuando el pecado sexual te espera en todas las esquinas, aparece con voz dulce y apetitosa, hasta a veces parece como una oportunidad de progreso. ¿Se puede escapar de eso? Y excepto alguien que no contestó, el resto dijeron todos, sí, qué bueno, qué bueno. Y eso que era una variedad de personas. Ahora yo sé que hay muchos que decían, yo quisiera explicarla, yo quisiera explicar. O a veces te dicen, depende el qué, el cómo, el cuándo. Es cierto, podríamos hablarlo. Pero lo bueno sería que al final de esta charla podamos volverlo a pensar o repensarlo. Lo importante de todo, que no hay nota de examen. Es decir, que no ganaste ni perdiste ni sacaste aprobado o desaprobado. ¿Sabe que me enteré, quizás tú lo sabías, yo no lo sabía, que los aviones tienen indicador de actitud? Tienen indicador de actitud. Eso es lo que la nave llama, que es la posición del avión en relación al horizonte. A eso se llama indicador de actitud. Es la posición de la nave en relación con el horizonte. Cuando un avión asciende, entonces dice que tiene una actitud nariz arriba, así le llaman a la punta del avión, donde pone su actitud hacia arriba en relación al horizonte. De la misma forma, cuando aterriza, tiene nariz abajo, tiene una actitud descendente. Entonces, es muy importante que este indicador de actitud esté en el tablero del avión en un lugar visible para el piloto. Y es muy importante para los pilotos prestar atención a la actitud del avión, porque esto va a indicar el comportamiento del avión. Es decir, que el comportamiento del avión va a estar dado de acuerdo a su actitud. Si necesitamos cambiar el comportamiento del avión, va a haber que cambiar la actitud. Y yo traje un pequeño vídeo para que apagamos las luces, para que podamos ver un poco más lo que les estoy explicando. ...22 de diciembre de 1999. Una vez parados, el ingeniero de vuelo deja una entrada en el registro técnico donde indicaba que el indicador de actitud del piloto no indicaba correctamente. Mientras se recarga el vuelo, se realizan trabajos en dicho indicador. El indicador de actitud proporciona una visualización que presenta las actitudes de cabeceo y alabeo. Dice que la actitud de las naves es lo que se conoce como posición del avión en relación al horizonte. Cuando el avión asciende, tiene una actitud nariz arriba, la nariz de la nave señala más arriba del horizonte. Es muy importante para los pilotos prestar atención a la actitud del avión porque eso indica su comportamiento. El comportamiento del avión dependerá de su actitud.
es necesario cambiar su actitud para cambiar su comportamiento. A bordo van 4 tripulantes. El piloto tiene 57 años y 13.490 horas de vuelo. A las 18:36 son autorizados a despegar. En ascenso a través de 900 pies suena hasta 3 veces la alarma del comparador del indicador de actitud. El indicador del piloto está fallando y no indica correctamente. La aeronave continúa inclinándose progresivamente a la izquierda hasta que el ángulo es tal que pierden sustentación y caen hasta estrellarse en el suelo a una velocidad de unos 500 km por hora. Terrible, fatal, ¿verdad? Muy fuerte. Nunca pensé o no sabía que el avión tiene una actitud y nos hace pensar en la actitud de las personas. Así como el avión tiene un indicador de actitud, será también que nosotros tenemos algún indicador de actitud y eso nos ayuda a equilibrarnos. Nosotros sabemos que los aviones tienen un manual de vuelo y nosotros también tenemos un manual de vida, que es la Biblia, ¿verdad? Y en Filipenses, allí el apóstol Pablo escribe a la gente que vive en Filipo, por eso se llama Filipenses la carta, y esta carta tiene algo muy llamativo, que son todas las expresiones de gozo y regocijo que tiene el apóstol Pablo. Y cuando él escribe la carta, él está en la cárcel por causa de Jesucristo. Estando él en la cárcel por causa, él en esta carta a veces se llama la epístola del gozo. Es decir, que lo que él quería mostrar, que las circunstancias de nuestra vida, las situaciones de nuestra vida, no van a determinar nuestra actitud. Eso es lo que quería el apóstol comentar. Y lo más importante de todos, que hace como un versículo que es culminante, y es dice así en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál sería la actitud que tuvo Cristo Jesús? Y yo sé que el ejemplo del Señor, como hemos venido hablando, es un ejemplo perfecto. Pero hay algo que tenemos que quedar grabado en nuestra mente. El Señor jamás viene para condenarnos o para hacernos sentir frustrados por las cosas que nosotros no logramos, sino que su vida es un ejemplo y Él nos ayuda a que nosotros podamos poner la mirada en aquellas cosas que necesitamos mejorar. Y en el texto de Filipenses 2, uno de los textos tan importantes en la palabra de Dios, nosotros encontramos muchísimo, pero yo quiero hoy ver 3 características de que determinaron la actitud del Señor. Y la primera que yo quiero ver es la que está en los versículos del 3 al 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mira lo que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces podríamos decir que una de las indicador de actitud del Señor en este primer punto, el que era desinteresado. El segundo punto está en los versículos siguientes, del 6 al 7, y dice, ¿quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él estaba
seguro. Él tenía la seguridad porque el Padre le amaba. Como decíamos el viernes, allí esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él sabía que el Padre le amaba y esto era una actitud, un indicador de actitud. Él estaba seguro, había firmeza en él. Y el tercero, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos está hablando de su humildad, de su sumisión. Entonces podemos decir que aquí encontramos tres indicadores de actitud del Señor. El primero, desinteresado. El segundo, ¿cuál fue? Tenía seguridad, firmeza. Y el tercero, humildad. Y creo que lo que Pablo nos está diciendo en este texto, ¿no? Bueno, el 2.5 está, si no lo leo yo, dice allí, ¿no? Haya pues en vosotros este mismo sentir, sean de la misma actitud que Jesús. Es como que nos está desafiando. ¿Podemos ser de la misma actitud del Señor? Así nos dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud del Señor. Y yo quiero en esta mañana contar de alguien que tuvo la necesidad de cambiar y aprender a tener una actitud ascendente. Y esta es la historia de José. La historia de José se encuentra en Génesis en los últimos capítulos, 12 capítulos, en los cuales nosotros entendemos que hay muchos capítulos y podemos extraer muchísimo del conocimiento de este joven. Y es muy bueno entender que esta historia nos habla profundamente de cambios de actitud, porque nosotros en nuestra vida diaria necesitamos ir aprendiendo a que nuestro indicador de actitud a veces nos puede marcar que no va bien. Dice la historia de este joven, él tenía una familia numerosa, tenía rebajas en muchos de los lugares por la cantidad de hermanos, eran 12, él era el número 11 y junto con su hermano menor, el 12, eran hijos de una misma madre, a la cual Israel, Jacob, su padre, amaba mucho, amó mucho. Y el resto de los otros 10 hijos eran de otras 3 madres. Entonces, esta era una familia en la cual estaba bastante dividida la situación. Y lo más llamativo de todo es que Israel, Jacob, él dice que él hacía una gran diferencia con José del resto de sus hermanos, a tal punto que esto creó una gran división familiar. Hay un texto que dice, ¿no es cierto? Dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba a José que más que a ellos, comenzaron a odiarlo y no lo querían ni saludar. Es tan clara la palabra, no deja nada que lo pensemos, simplemente los está diciendo. ¿Saben que esa túnica de colores que tenía José era un signo de aristocracia, era un signo de que él tenía una clase superior al resto, y esta túnica la usaban aquellas personas que no hacían trabajos duros? El resto de los hermanos tenían la túnica esa color marroncito, gris, que era el resto, pero él tenía algo especial. Es decir, que el padre no en ninguna área trataba de ocultar su diferencia con el resto de los hermanos. Y agregado a eso, yo me imagino cómo habrá sido José. Pienso en él como un niño, un adolescente en el cual se sentía como mucho más superior a sus hermanos.
Y sumado a eso, tiene unos sueños, donde los sueños muestran que en algún momento sus hermanos y sus padres se iban a reverenciarle, iban a hacer referencia a él. Quizás por inocencia, quizás por soberbia, él los cuenta a sus hermanos y los hermanos dice que aumentaron el odio de tal manera hacia él. Es decir, que si nosotros pensamos, era una familia conflictiva. Había odio, enojo. Podemos decir hoy que estaría catalogada entre las familias disfuncionales, ¿no? Sería una familia con peleas, con divisiones, con odios, con mala conducta y todo lo que tú puedas agregarle. Entonces, en estas condiciones en que estaban, los hermanos se iban a trabajar y él muchas veces venía y le contaba a sus padres la mala fama que tenían los hermanos, las cosas mal que estaban. En una oportunidad, los hermanos habían salido a trabajar y el padre le envía para que vaya a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Las distancias eran largas, podrían haber sido entre 80 kilómetros o 100 kilómetros. Y cuando estos hermanos lo ven llegar, sé que en cuanto lo vieron de lejos, yo imagino que solamente ver la capa de colores, todo el odio que había en ellos, salió y dijo, este es el momento de vengarnos. Lejos de nuestro padre, ¿quién se va a enterar? Y allí idean, le sacan, lo primero que hacen es sacarle esa túnica, que era un signo que para ellos era de agresión, de diferencia, de falta de amor de su padre, y le sacan la capa y lo tiran a una cisterna. Y allí pareciera que no era que José se quedó tranquilo, sino que él lloraba, gritaba, porque más adelante lo cuenta la palabra, y les pedía angustiosamente que por favor lo sacaran. Ellos pensaban en matarlo, pero entre ellos decían, ¿cómo vamos a derramar sangre? Lo que querían era deshacerse de él, cuando ven que de repente venían una caravana de mercaderes. Y allí ven la oportunidad de venderlo a José. Y yo pienso en lo que significó esto para José, porque él estaba con angustia y él le pedía por favor a sus hermanos que lo que parecía que era algo que era una broma, algo de mal gusto. Bueno, está bien, me tiraron la cisterna, ya supe lo que es estar debajo en el pozo, pero ahora arreglemos las cosas de otra manera. La indiferencia de ellos hizo que ellos pudieran entablar el negocio y José cambió de rumbo. Y uno piensa, ¿qué sucedió? De repente, la vida de José tuvo un giro total. Él, de pasar a ser aquel amado por su padre, aquel teniendo una posición especial en su casa, ahora comenzaba algo que parecía que no tenía vuelta atrás. No parecía que los hermanos se iban a arrepentir y él entendió que de repente estaba con gente que no conocía, iba a un lugar que no tenía ni idea y ni siquiera se podía comunicar con ellos porque no entendía su idioma. Y yo pienso, ¿cómo habrá sido el corazón de José, el indicador de actitud? ¡Qué odio! ¡Qué enojo! ¿Cómo pudieron hacer esto? Y cuántas otras cosas que nuestra mente y el corazón van como una revolución. Por otro lado, pensando en no poder ver nunca más a su padre, desgarrado de esa situación. Y yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que José en cada kilómetro que tuvo que hacer, que fueron muchos, depende de la ciudad donde fue, puede ser entre 350 a 600 kilómetros, tuvo tiempo para pensar. Tuvo tiempo para analizar a dónde voy, qué será de mi vida. Esta gente odiando, rebelándose contra todo esto. Pero la Biblia no nos dice nada de esta situación. Solamente volvemos a encontrarnos con José, pero ya
en el mercado de esclavos. Ya no tenía túnica, ya no tenía cerca a su padre, estaba solo. Yo me imagino que en ese caminar, cada paso que daba, no sé si fue a un camello, en qué, si un tiempo caminaba, un tiempo no, pero imagino que se tendría que haber repetido una y otra vez las mismas palabras. Tengo que aprender a vivir confiado en Dios, en ese Dios de mis padres que me enseñaron, porque no puedo dar rienda suelta, porque si no me voy a estrellar. Y así sucede. Qué bueno que el indicador a veces de actitud nos muestra si estamos dando para estrellarnos o vamos en una actitud ascendente hacia lo que Dios quiere, a pesar de que no entendamos nada. No creo que él lo entendía. No creo que él habrá analizado una y otra vez sus sueños. Habrá dicho, Señor, ¿qué hiciste conmigo? Y yo pensaba en él, en el mercado de esclavos, donde en medio de un dolor profundo, de un desamparo, de una angustia, y venían y le miraban a ver qué tal los dientes, qué tal los músculos, qué tal era, a ver si podía ser como un animal de carga. Él que no había prácticamente aprendido a trabajar. Fuerte, ¿no? Porque muchas veces la lectura la pasamos, pero no entendemos que en nuestro corazón suceden las mismas cosas que a José le han sucedido. José tenía 17 años, 17 años. Era un adolescente, el cual hasta el momento había aprendido solamente a disfrutar del amor de su padre y de la tranquilidad de todo. Y de repente él se ve confrontado y entendiendo que ahora la cosa había cambiado. Y allí está siendo humillado en el mercado de esclavos, siendo visto como un ser que va a ser útil o no va a ser útil, y allí tuvo que volver a nivelar el indicador de actitud. ¿Lo crees? Porque si él no nivelaba, él se iba a estrellar contra el suelo. Ahora, yo pienso en lo que hoy sería José, un niño de 17 años, un joven de 17 años, perdón, no es un niño, es un joven de 17 años, en el cual había sufrido un desgarro en su corazón, había sido traumáticamente separado de sus padres, había visto la crueldad de sus hermanos, el odio, la venganza de sus hermanos. El diagnóstico de él era una persona destinada al fracaso. El diagnóstico que le hubieran dado hoy los profesionales es que José no tenía aptitudes para nada. ¿Por qué? Porque el shock emocional que sufrió, lo que él sufrió en su interior, seguramente iba a tener repercusión también en su cuerpo y seguramente pronto iba a comenzar a tener un montón de enfermedades, pero era un joven que no tenía futuro para nada. Y yo quiero que nosotros entendamos que la palabra es tan clara cuando nos habla de que nosotros somos aquellos que modelan, que determinan en qué función quiero estar. Quiero estar en función ascendente para poderme estar con el rostro erguido a la altura del Señor, o quiero aterrizar y no sé qué será de mi vida. Esta era la situación de él. De repente llega alguien, Potifar, dice la Biblia que era un hombre también muy importante, y lo compra como esclavo. Tenía muchos esclavos, este hombre era un hombre rico, y él comienza a trabajar. Y la Biblia no me dice qué es lo que hizo José o qué pensó, pero sí me muestra a través de lo que habíamos dicho, su comportamiento es de acuerdo a su actitud. Él comenzó a trabajar como el máximo nivel que él tenía. Eso era mostrando su comportamiento, porque determinó en su mente cuál iba a ser su actitud. Y dice que trabajó de tal manera excelentemente que
Potifar pronto se dio cuenta que este joven tenía una gracia de Dios especial y lo puso encargado de todas las cosas. Entonces la pregunta era, ¿no? Si podemos vivir bajo esa presión, si podemos trabajar efectivamente bajo presión. Y es cierto, ¿a quién le gusta trabajar bajo presión? ¿A quién le gusta? Hay algunos que sí, que están preparados para trabajar bajo presión. Y bajo presión se hace más cosas que de la otra manera. Pero lo que él determinó en su vida, que él iba a alinear su mente con el Señor. Y sabe que cuando nosotros tenemos situaciones que nos desafían, no es cuando estoy en una fiesta, en un banquete o jugando a la Play. No es cuando estoy jugando un jueguito o viendo algo que me gusta. Por lo general es en medio de dificultades que somos desafiados a mostrar cuál va a ser nuestra reacción y nuestra actitud. ¿Qué significa actitud? Yo no lo puse antes porque muchas veces damos una definición y después nos cuesta, pero creo que habiendo visto un poco, podemos dar algunas definiciones de actitud. Actitud son los actos, las acciones, es la forma de comportarme frente a situaciones, frente a las personas, frente a nuestro entorno y depende de nuestras reacciones, que van a ser a lo mejor positivas o negativas, vamos a determinar la función y el futuro de nuestra vida. Me gusta que la actitud expresa lo que soy. La actitud expresa lo que soy. Tiene raíces internas, pero su fruto es externo. ¿Se entiende? La actitud determina lo que soy. Internamente se forma, pero tiene fruto externo. La actitud se elabora en la mente, pero se refleja en el comportamiento. No puedo a nadie convencer que no soy así cuando mi comportamiento demuestra lo contrario. Es que no soy así, no sé qué me pasó. A nadie le puedo decir que no soy así cuando mi comportamiento muestra. Entonces nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Y yo me lo imagino a José, que tuvo que enfocar ahora su vida de una forma diferente. Hasta aquí su enfoque era estar al lado de su padre. Ahora él tenía que determinar cuál iba a ser su enfoque, de qué manera él quería y podía vivir. Y yo me imagino que la renovación de su decisión era continua. Nos pasa que a veces decimos, pero ¿cuántas veces voy a tener que decirme lo mismo? ¿O cuántas veces me pasa lo mismo? Es hasta que nosotros ponemos nuestro indicador de actitud ascendente y cuando viene a nuestra mente lo contrario, volvemos a declarar que nosotros nos hemos determinado a actuar conforme a la guía y a la decisión de Dios. Ahora, claro que sí. ¿Por qué descubrimos que Él, porque me podrías decir, ¿y cómo sabes que Él se sostuvo por la relación con Dios? Imposible que nosotros nos damos cuenta, porque a medida que Él va progresando en su vida, Él no habla de Dios a cada rato, Él no está hablando, Él era un esclavo, su condición física era esclavo. Ahora, su condición interna, Él tenía seguridad que en el lugar donde Él estaba, Dios iba a ayudarlo. No es fácil, es la misma seguridad que tuvo el Señor Jesucristo, es la misma actitud. El Señor pasó por todas las dificultades, todas las que estamos aquí y todas las que están afuera. Él las pasó a todas y el Señor tuvo una actitud de honra para Dios. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que marcar. ¿Por qué? Porque es tan importante que esta comunión con el Padre no se deteriore, porque cuando la comunión con el Padre se deteriora es cuando el enemigo puede calar hondo en nuestras vidas. Y lo que lo mantuvo a José fue que él estaba convencido de que Dios estaba con él. ¿Cómo lo sé? Por la forma en que él actúa,
porque no le dio lugar al abandono, no le dio lugar a los pensamientos destructivos para que lo atormentaran. No permitió que las conversaciones con los otros esclavos calaran en su mente. Imagínate la conversación del resto de los esclavos. Y él era, ¿con quién estaba él? Con los otros esclavos. Pero no permitió que sus conversaciones afectaran en lo que él estaba determinado a hacer. La depresión de los que le rodeaban no era el tema de su conversación. No permitió que el enojo, el enfado, los recuerdos. ¿Cuántas veces a mí me pasa que de repente estoy y de repente viene así fugazmente de esos recuerdos donde alguien te hizo algo malo y te viene adentro un fuego, pero no del espíritu, ¿no? Un fuego y las manos se te contraen pensando en lo que te han hecho. Y tú dijiste, pero si yo no estaba pensando en tal o cual persona, ¿por qué viene eso? Hay veces que esos recuerdos son enviados por el enemigo para hacernos ver dónde está puesto nuestro nivelador de actitud. Y tú ahí, en el lugar donde estás, vuelves a declarar perdón, bendición y salir hacia el lugar correcto. Yo me imagino que él venían tantos recuerdos, ese momento, así como quedan esos flashes en nuestra mente. Yo imagino el momento en que él es vendido y entregado por sus hermanos a los ismaelitas. Fue tremendo lo que pudo haber quedado en él guardado, pero no permitió que los recuerdos le atormentaran. Lo oscuro del futuro no permitió que prevaleciera. Él tenía un futuro oscuro. ¿Quién ahora le había dicho que se iban a cumplir sus sueños? ¿Cuál era la posibilidad de él ser libre? No tenía posibilidad. Su futuro era negro, pero su actitud se mantuvo de la misma manera. A veces nosotros pensamos que aquel que pudo prosperar es porque todas las cosas le fueron bien. ¿Y es posible prosperar ante la injusticia? Posible injusticia, él las vio. Primero los hermanos, ¿verdad? Primero en la actitud de los hermanos, que podríamos haber dicho, con un susto que le den está bien. Con un susto le daban un buen susto y su padre y él hubieran aprendido algunas lecciones, pero no que se le vaya la mano de matarlo o de venderlo. Se le fue la mano un poco. Y luego él está en la casa de Potifar y llega a ser el más importante allí de los esclavos. Es más, Potifar le dijo, tú eres después de mí lo más importante aquí. Claro, no había pensado que seguramente que aparte de ser atractivo, no hay nada mejor para alguien que encontrarse con un hombre seguro, firme, que va por toda, y esto debe haber sido la característica de José. Chicas, las solteras me imagino que les gustaría un José. Bueno, a la esposa de Potifar también le gustó, pero el problema en que a él, y dice que todos los días le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Por qué nos damos cuenta de que su relación con Dios era firme? Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No le dice, mira, me gustaría, pero no puedo romper mi comunión con Dios. No puedo quebrar algo que es lo único que me sostiene en este lugar. ¿Sabes por qué estoy parado y por qué puedo trabajar? Porque Dios, mi Padre, me sostiene, porque su amor es tan firme sobre mi vida y lo creo, aunque sea esclavo, lo creo, que cómo podría hacer este grande mal y cortar mi relación contra Dios. Ahora, ¿qué pasó? Dios no lo defendió en ese momento. Y parece que esta mujer le agarró un ataque de locura y lo acusó de violador y de abusador. ¿Y qué pasó con José? Se fue a la cárcel. ¿Cuántos recuerdos? De nuevo, ahora de nuevo en la cárcel. Pero los recuerdos de sus hermanos, los recuerdos de tantas cosas. ¿Cuántas veces tenemos que poner
el indicador de actitud hacia dónde voy. Me parece que me voy a estrellar. Si sigo pensando lo que estoy pensando, me estrello contra el suelo y no cuento más para nada. Pero allí en la cárcel, me imagino que le habría dicho, ¿qué hice mal, Dios? ¿Alguna vez le he preguntado al Señor, haciendo lo bueno, Señor, ¿qué hice ahora mal? ¿Qué pasó? Y él entra a la cárcel. ¿Y cuál es la actitud de José en la cárcel? José en la cárcel tiene la misma actitud, hace lo mejor. No importaba, había entregado, como recién orábamos, el dolor al Señor y cada día se levantaba con una actitud hacia Dios. Y dice que trabajaba al máximo nivel y el jefe de la cárcel dijo, ¡guau! Con este preso estoy bien. Encárgate de todo, José, que yo me avisas de cualquier problemita. Y allí nosotros volvemos a ver la otra característica similar al Señor, desinteresado. Dice que cuando él hacía su trabajo, él se encuentra con 2 presos y fíjate que él se da cuenta que sus rostros estaban preocupados. Yo también tengo de qué preocuparme. Con todos los problemas que tengo yo, mira si le voy a hablar a este ahora, con todo lo que tengo por delante. Yo también tengo un montón de... Y aparte, vendido 2 veces, esclavo. Pero sin embargo, tiene la misma actitud que Jesús. Y dice que se para y le dice, ¿qué les pasa que están preocupados? Y ellos le cuentan los sueños que han tenido y él le interpreta el sueño. Y él le dice al copero, te pido que cuando salgas de este lugar le hables de mí al faraón. ¿Qué sucede? Se cumplen, salen y el copero se olvidó de José. Injusticia, se olvidó de José. Y un día, en medio de una situación que el faraón tiene un sueño, léelo en la Biblia, está muy bien, él se acuerda que había sido infiel con este hombre y lo mandan a llamar. Y allí Faraón lo llama y le interpreta los sueños y él ve cumplida una parte de lo que él había soñado. Injusticia, nosotros conocemos estas 3 porque la Biblia lo dice, pero ¿cuántas injusticias más debe haber vivido en su vida? Sin embargo, Dios no nos abandona. Dios ve todo lo que nosotros hacemos cuando nuestra actitud está conforme a lo que Él determinó para nuestras vidas. No fue fácil para este hombre, pero lo más importante es no permitir que la situación defina tu futuro. ¿Cuántas veces tenemos una situación y decimos, ya no voy más? No permitas que la situación que estás viviendo hoy defina tu futuro. Tu futuro no puede estar determinado por una situación actual, la cual puede ser simplemente como plataforma de despegue para tu vida, como lo fue en el caso de José. Todo este tiempo fue una plataforma de formación en la vida de José para poder llegar a tener la otra actitud que también tuvo Jesús de humildad. Porque si tú lees la palabra, ves que era una persona humilde. Entonces no permitió que la situación actual sea lo que determinara su futuro, sino tú tienes que saber que lo que estás viviendo, por más injusto que parezca, es Dios a tu lado formándote en una forma especial, porque lo que viene seguramente que podrás usarlo después de haber vivido las situaciones presentes. Jesús terminó siendo la persona más importante después de Faraón. Lo pasó a Potifar. Potifar quedó por ahí. Ahora él era la persona más importante después del Faraón. Él tenía 17 años cuando él es vendido por sus hermanos. Y él sale de la cárcel a los 30 años. Él vivió 13 años
en injusticia o en lo que sea le que quieras decir. Y quizás nivelando, porque el indicador de actitud le decía, vas boca abajo, te estrellas, y tenía que volver a ascender. 13 años. A los 39 años, él sale a los 30, comienza a gobernar Egipto, y a los 39 años es su encuentro con sus hermanos. Y ve cumplido sus sueños. Desde los 17, 16, no sé a qué edad tuvo el sueño, pero hasta los 39 pasaron años. Hay algunos que están tan desesperados que Dios haga ya algo. ¿Será que a veces Dios no nos considera que tenemos el indicador de actitud correcto? Por eso es que todavía no gozamos de todo lo que el Señor ha hecho. Fíjate lo importante que fue para José todo este tiempo, porque él dice, cuando los hermanos se rebelan a él y se dan cuenta de que ahora podría venir todo un castigo, también Dios había tratado con los hermanos. Los hermanos de José en estos años habían cambiado también su actitud. Y ahora ellos tenían miedo de la venganza. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy el que vendieron. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Eso es un corazón de perdón. Eso es un corazón de actitud, porque le podría perfectamente haber dicho, Dios cambió las cosas para bien. Ustedes me vendieron y la verdad que merecerían tantas cosas. Pero él dice, no me vendieron ustedes, sino Dios. Es decir, que su comunión con Dios no se cortó. Todo lo contrario, se afirmó aún más, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él no era un superhombre, porque a veces cuando vemos la vida del Señor Jesús, hombre, que Él vivió para que nosotros aprendiéramos, enseguida pensamos, pero vemos a José tiempo antes, que aprendió a vivir en esa comunión con el Padre. Y qué importante que es que nosotros podamos estar aferrados de la misma manera. Él no tenía la ventaja, la bendición de tener la Biblia escrita como las tienes tú y como la tengo yo. Que hay un pasaje que es muy duro, pareciera, pero también es muy poderoso. Romanos allí 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A veces nos separa un enojo, a veces nos separa un malentendido, a veces nos separa que no se hizo lo que yo quería, a veces nos separa es que estoy cansado, o bueno, tengo que ver cómo organizo las cosas, me queda distancia para poder servir, para poder hacer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo eres más que vencedor? Por medio de aquel que te amó. No te sueltes. Él te amó, Él te ama y Él te amará. Y eso es lo que nos hace más que vencedores. No son nuestras actitudes, es la confianza que tenemos en Él que nos ayuda, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pasamos situaciones difíciles, pasamos situaciones en donde pareciera, si sigo así, termino como ese avión, hecho polvo. Pasamos situaciones donde parecería que nuestro futuro ya está condenado a ser lo peor.
Y aquí nosotros vemos a alguien que su futuro era condenado a lo peor, pero creyó a Dios y a sus promesas. Y nosotros tenemos tantas promesas. Y vuelvo a decirte, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate en fe a sus promesas. Y aunque estés pasando situaciones oscuras, aunque estés pasando situaciones, no permitas que el indicador te mande para abajo. Pon el indicador de actitud ascendente, nariz arriba, rostro erguido. Y dile, Señor, sé que tú eres el único que puede cambiar esta situación. Mientras tanto, me aferro a ti. Mientras tanto, no permita que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Jesús. ¿Cómo están tus situaciones? Muchas cosas, muchas amenazas, muchos abandonos, muchos desgarros, muchos pensamientos que vienen a recordarte que eres un fracaso, que has fracasado y no puedes. ¿Cuántas cosas que pueden venir a machacarnos de tal manera que nos digan que no hay esperanza? No hay esperanza, no hay esperanza para lo que estás viviendo. ¿Cómo pudo, en medio de tantas cosas oscuras, poder haber guardado su corazón, José, al punto de decir, no me vendieron ustedes a mí? Nos gusta echarle la culpa a alguien, ¿verdad que sí? Nos gusta y nos sentimos bien echándole la culpa a alguien. Me admira la vida de José, me admira, porque no quería encontrar culpables, quería encontrar la salida. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, ¿qué cosas son las que te hacen enojarte, rebelarte? Recuerdos, situaciones que te frustran, decisiones del pasado. Porque José también podría haber dicho tantas veces, ¿por qué fui tan soberbio, tan tonto de haber contado los sueños? ¿Cuántas cosas del pasado a veces vienen a torturarnos? Malas decisiones. Y es como que el enemigo te dice, tu futuro es oscuro. Ya no hay para ti esperanza ni solución. Pero yo te invito que en esta mañana pongas el indicador de actitud y tengas un comportamiento que sea ascendente. Allí ora al Señor y dile, Señor, estoy parado en este momento en mi vida. Quizás he logrado muchas cosas, pero sé que todavía hay más. Quizás tú hayas logrado muchísimo, pero no te detengas, sino cree que el Señor aún tiene algo más para aquellos que creen y esperan en Él. Pero a lo mejor tú te sientes como este avión que veíamos en la imagen, que tiene roto el indicador de actitud. Y tantas veces tus actitudes no son correctas. Yo te invito al altar. Yo sé que el Señor, que el Espíritu Santo te ha hablado. De una o de otra manera, el Espíritu Santo te ha hablado. Y yo te invito a que vengas y que le pides quizás, Señor, arregla mi indicador de actitud que está roto.
y tengo miedo de reventarme contra el suelo. A lo mejor tu posición es escuchar lo que otros esclavos hablan. Sabe que aquellos que no fueron libres son esclavos, aunque estén fuera en la calle. Y muchas veces escuchar a los esclavos torturan y calan nuestra mente. Yo te invito a que vengas adelante y le digas: Señor, yo quiero tener una actitud que modele mi forma de comportarme. La actitud marca tu comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo está siendo tu comportamiento? Porque por más que yo te diga, yo no soy así, pero si mi comportamiento está mostrando otra cosa, es que yo estoy actuando de acuerdo a lo que mi mente me dicta. Yo imagino a José. ¿Cuántas veces ha tenido que repetir lo mismo? ¿Cuántas veces tuvo que decir: José, el amor del Padre es el que te sostiene? José, no puedes venirte abajo. José, el amor del Padre es el que te ayuda a trabajar en este lugar de esclavo. Tú no eres esclavo. Tú no eres esclavo, José. Tú no eres esclavo. Tú no eres esclava para vivir de la manera en que estás viviendo. Tú no eres esclava para escuchar todo el tiempo las voces de aquellos que hablan en cosas en contra y no te dejan levantar la nariz hacia arriba y vivir, comportarte de acuerdo a la actitud de Dios.